Bienvenidos y bienvenidas a Metrópolis, el podcast de la Papiro. Nos encontramos una vez más en Boca Radio, la radio joven del Carmel, que nos acoge como cada mes y nos da techo en Boca Nord, l'Espai Jove del Carmel. Bueno, en este episodio vamos a hablar de una cosa que ya nos viene sonando de las últimas semanas, que es la vivienda. Ya que en el capítulo anterior pues hicimos como una introducción sobre el derecho a la ciudad, pues en este queríamos centrarnos en el derecho a la vivienda, sobre todo porque está siendo un tema de actualidad y hemos querido contar con gente bastante experta en el tema, que ya presentaremos más tarde. Pero básicamente esto, hablaremos de la situación actual de los jóvenes en mercados tensionados como Madrid y Barcelona, aunque aquí la presidenta de Madrid dice que Madrid no es un mercado tensionado, que también hablaremos de esto. Y bueno, y por qué ya no nos quedan más alternativas que irnos de estas ciudades o pues combatirlo y conseguir que se regulen los alquileres. Así que bueno, con este temazo, dentro intro. Bueno, ya estamos de vuelta en Metrópolis, el podcast de la Papiro. Bueno, queríamos hablar un poco de los modelos de vivienda que hay en España, concretamente el modelo de alquiler. En España, desde los años 50, se empieza a fomentar un modelo de pequeños tenedores. Grande escuchar. Oh, gran escuchar. De pequeños propietarios. Pero que esto ha ido cambiando en los últimos años a raíz de las crisis económicas, la precariedad laboral, el aumento de los precios de alquiler y de la vivienda, por lo que está empezando a cambiar el modelo habitual, ¿no? En el caso de España tenemos un cuarto de la población viviendo de alquiler y en el caso de Barcelona, por ejemplo, un 40% de personas viviendo en alquiler, que eso es medio billón de personas, lo cual yo creo que invita a replantearse un poco este modelo y qué podemos hacer frente a esto, ¿no? Sí. Y para hablar de esto, hemos invitado al sindicato de yugateras y yugaters. Fuerte aplauso. No, pero considerábamos que era exactamente lo que... O sea, las personas que queríamos invitar para hablar de esto después de comernos tantas chapas políticas y comparecencias. Bueno, el sindicato nace en mayo del 2017 con el objetivo de poner fin a la burbuja de precios de alquileres en la que nos encontrábamos y dar herramientas a inquilinas e inquilinos que se encuentran en situaciones vulnerables o que tienen las condiciones abusivas en los contratos de alquiler. Y bueno, garantizar el derecho a la vivienda, que recordemos que es un derecho universal según la Declaración Universal de Derechos Humanos y la querida Constitución española. Así que, bueno, como representantes del sindicato de yugateres han venido Raquel Souto Gracias por invitarnos. y Janel Sánchez. Muchas gracias. Ellos son ambos militantes del sindicato. Entonces, bueno, chicos, bienvenidos, muchas gracias por venir a este Gracias. pequeño rincón. Gracias. bueno, empezamos. Bueno, os vamos a acribillar a preguntas. Muy bien. Así que empezamos por el principio, que es por qué nace el sindicato y cómo se organiza la estructura interna de esto. Bueno, tú ya contaste un poco, el sindicato nace en 2017, creo que ni Javi ni yo estábamos.
al Poco menos un después. año más tarde. Y bueno, era un momento en el que se estaba desplazando el problema de las hipotecas hacia el problema del alquiler. Entonces el sindicato nace, como habéis dicho, como herramienta para organizarse contra los propietarios o para defender nuestros derechos contra los propietarios. Es una estructura que en ese momento estaba en Barcelona y se ha ido convirtiendo en una estructura catalana. Hay diferentes secciones que son por municipio, pues por ejemplo Hospitalet o Sant Cugat o Badalona. Y también ahora estamos empezando a tener secciones por propietario, que pues un modelo, por ejemplo, sería como a través del conflicto de la Caixa o del de rentas, que seguro que hablamos durante el podcast. Y bueno, pues es una estructura que combina una organización territorial y una organización por propietarios. Por contaros un poco más así de la estructura interna, nos organizamos en 3 comisiones, que serían acción sindical, organización y comunicación. Y hay una asamblea semanal de casos en cada sección. Pues en el caso en Carlos en Barcelona, seguro que algunas habéis ido alguna vez. Y bueno, por contaros un poco cómo inicia la organización de un conflicto, ahora ya os digo que con la Caixa todo puede ir como cambiando porque hay otros tipos de organizaciones, pero cómo funciona es que alguien llega con su caso y nosotros intentamos colectivizar un problema que normalmente la gente, cuando está en su casa y tiene un problema con el alquiler, siente que es propio e individual, pero que en realidad es un problema social y colectivo. Y entonces lo que hacemos, pues a través del apoyo mutuo, de herramientas compartidas, de aprender entre todos, de haber aprendido a hacer acción sindical, pues es eso, convertir ese problema en un problema que no es solo de uno y que es de todos. Lo hacemos a través de una campaña que ya es como constante, que se llama Ens Quedem, que consiste en quedarte fuera de contrato y organizarte con más vecinos de la misma propiedad para negociar pues una bajada de precio, una renovación del contrato, el problema que se tenga con la propiedad. Muy bien. Y una pregunta. Entonces, si yo ahora, estas asambleas, ¿cómo funcionan? Si yo ahora tengo un problema, por ejemplo, yo vivo de alquiler, se me acaba el contrato, se me acabará dentro de unos años, pero pongamos que se me acaba ahora el contrato y la propiedad no me quiere devolver la fianza, ¿no? Entonces, yo ahora puedo acudir al sindicato. ¿Qué tengo que hacer para que se escuche mi caso? ¿Cómo sería esta reacción colectiva, no? Claro, me gustaría como poner un ejemplo. Sí, el funcionamiento, como decía Raquel antes, el funcionamiento del sindicato es mediante asesoramiento colectivo, que esto es una cosa que no ha inventado el sindicato de yogateras, porque, por ejemplo, todo el mundo conoce la PA, y la PA lleva más de 10 años, ¿no? Y es uno de los primeros movimientos que surgió en torno a la vivienda. Lo que pasa es que mientras que la PA pues, se centraba más en las personas hipotecadas y en el conflicto que había en un momento determinado, pues el sindicato se ha centrado en dar solución o buscar soluciones mediante esta organización para personas que vivimos de alquiler. Que, como ya sabéis, pues vivir de alquiler es vivir inseguridad, con muchos problemas, y al final tenemos leyes que no fueron hechas para nosotras, ¿no? Entonces, si tú te encuentras de alquiler, vas a tener un problema seguro en algún momento, vas a tener un conflicto con la propiedad. A nosotros nos gusta decir conflicto porque es una forma de evidenciar que algo no va bien. Y en tu caso dices la fianza. La fianza es este dinero que depositamos, ¿no? Cuando queremos entrar en un piso, que nos piden de todo, nos piden hasta el empadronamiento, ¿no? El libro de familia, contrato de familia, nos faltan. Y una de las cosas que marca la ley es este depósito que tenemos que pagar. Y como dices tú, pues muchas personas dejan el piso, muchas veces en perfecto estado o casi sin desperfectos, y porque se van a otro sitio, y después del mes correspondiente pues no les devuelven la fianza y demás. Entonces tú tienes este problema y vienes al sindicato. El sindicato no es una asesoría donde tú llegas con tus papeles y te atiende un abogado y ya está. Porque si lo hiciésemos así, primero, tendríamos una cola de kilómetros porque cada semana vienen a cada sección del sindicato decenas de personas con sus conflictos muy diferentes y muy variopintos. Por un lado tendríamos una cola de gente, nunca acabaríamos. Y por otra parte, lo que quiere hacer el sindicato, además de desmercantilizar la vivienda,
es convertirse, y de hecho lo está haciendo, en una herramienta de politización, que es una forma de decir, como queremos no solo solucionar el problema que tenemos, sino cambiar el chip de la gente. Entonces tú vas al sindicat porque tienes un problema, no te devuelven la fianza, pero resulta que te das cuenta de lo que te pasa a ti, no solo te pasa a ti, y además de que tú puedes ayudar a otra gente. Y entonces es un poco lo que queremos hacer. Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues tú vas a una asamblea, expones tu caso, pero también formas parte del asesoramiento, pues opinando, escuchando, formándote, ¿no? Y entonces al final tú que has aprendido a cómo se consigue que te devuelvan una fianza, el día de mañana puedes ayudar a una persona a la que no le devuelven la fianza, ¿no? Y esa es un poco la forma de politización. O sea, al final no es cómo me soluciona el problema, sino cómo participo de la acción sindical. Sería como... Qué guay. Y bueno, ¿cuáles serían los objetivos principales como del sindicato, no? Bueno, o sea, nosotros tenemos un programa, al final, claro, defendemos nuestros derechos y hacemos política a la vez, y podríamos decir que nuestro objetivo sería la desmercantilización de la vivienda. Es un objetivo grande o pequeño, según como lo mires, porque Sí. nunca se llegaría a desmercantilizar la vivienda si no acabásemos con el capitalismo, entonces sería como un objetivo más amplio. Pero bueno, tenemos un programa que solemos además relacionar con los conflictos que van saliendo. Entonces, pues, por ejemplo, parte de ese programa, y luego cuando hablaremos de la ley, si hablamos, saldrá, sería pues la regulación de precios o la regulación del alquiler de temporada, etcétera. Muy bien. Qué bueno. Y bueno, vosotras que estáis tan activas en este tema, ¿cómo está la situación del alquiler en Barcelona? Y sobre todo, ¿cuál es la figura del sindicat en esta... Está fenomenal. en este escenario? Está muy bien. Además, nadie habla de este tema, ¿no? Bueno, evidentemente la situación es horrible, pero era horrible ya hace unos años y ahora está en un pico de precios como nunca se ha visto. No tanto de precios como de cantidad de dinero que tienes que dedicar de tus ingresos. Si es que tienes ingresos estables, ¿cuánto tienes que dedicar al alquiler? Entonces Barcelona está en un momento récord, el área metropolitana, y históricamente también dentro de lo que ha sido el área metropolitana de Barcelona, pues está, o sea, a nivel estatal Barcelona es uno de los sitios donde más esfuerzo hay que hacer para poder pagar un alquiler, muchas veces de pisos que son ridículos, que son minúsculos, que son zulos. Habitaciones sin ventana. Exactamente, ya lo sabéis. Y por otra parte, a nivel histórico, estamos en un máximo también. Ya, bueno, es que además este fenómeno de ser una persona, o sea, trabajadora y no poder permitirte pagar una vivienda es como, bueno, que ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, las posibilidades de, o esto, optar a un zulo que para poder optar a ello tienes que, bueno, cumplir unos requisitos de la hostia y tener 3 o 4 mil pavos sobre la mesa. O bueno, eso, o compartir piso con un montón de gente, 700 personas. y hacer la cola del baño. Tal cual. Ya está. Sí, sí. Muy bien. Pues bueno, creo que es una plataforma muy buena la del sindicat y muy necesaria. Y como ya habéis hecho un avance, ahora está en boca de todos el proyecto de ley de vivienda que saldrá dentro de nada, ¿no? Entonces, aprovechando que os tenemos aquí, nos gustaría que nos aclararais algunas de las cosas que están publicadas, que somos conscientes que la ley todavía no ha salido y que es posible que esto cambie, ¿no? Pero de momento, ¿qué opináis, ¿no? sobre la ley de vivienda en general y en relación con la antigua ley catalana? Porque aquí teníamos una regulación que se empezó en 2020, si no me equivoco, que tuvo 2 años de vigencia hasta que se le derogó y tal, que ahora lo explicaréis vosotros mejor, y que bueno, que obtuvo buenos resultados, por lo que tengo entendido. Sí. Bueno, en general, vale, para poner en... Sí. Claro, esta ley como todavía no está aprobada, imaginemos que se aprobará pronto. La información, bueno, es la que tenemos todos un poco, y todavía puede haber cambios sobre esa ley. Entonces, con respecto a la comparativa con la ley catalana, bueno, la ley catalana fue derogada por el Tribunal Constitucional y por un recurso además del gobierno y bueno, del PP. Y bueno, siendo que era una regulación de precios,
podríamos como titular un poco, decir que esta también es una revolución de precios, pero algo peor o bastante peor y peor hecha, que deja una serie de agujeros bastante grandes a través de los cuales te puedes colar, un propietario se puede colar. La ley catalana, que no era una panacea, porque ninguna revolución tampoco es una panacea, ninguna ley es una panacea y no implica ni que se vaya a cumplir, ni que aun cumpliéndose sea suficiente para mejorar considerablemente, pero bueno, era algo, pues esta ley ni siquiera ha sido capaz de examinar cuáles eran los agujeros que algunos ya tenía la ley catalana y abrir más. Entonces, como lo vemos un poco de momento, ya os digo, con la precaución de que se está en un proceso de... Es el gran agujero del alquiler de temporada, que un poco, claro, ya pasaba y lo vemos que cualquier propietario al alquiler de temporada no está regulado de manera eficiente por la LAU, pues cualquiera puede pasar de su alquiler normal a un alquiler de temporada y por lo tanto subir anualmente el precio del alquiler, pues eso sería una manera facilísima de saltarse la ley. Y bueno, y luego otra serie de huecos que tienen que ver con posibles subidas, creo que era más o menos lo que está hablando, un 10%, en unos hipotéticos casos, pero que son amplios. Vosotros que sois arquitectas, por ejemplo, pues son, bueno, haber hecho una rehabilitación sobre la vivienda o que haya mejoras en accesibilidad o mejoras en eficiencia energética, que a fin de cuentas podría ser como... Cambiar unas ventanas, Tal cual. poner una agarradera en la bañera. O sea, ya podría ser tan cutre como pueden eso. subir el alquiler lo que quieran. Y claro, y que está hecha en un momento en el que los precios habían crecido un 20%, la inflación había crecido y entonces el poder adquisitivo de la gente es menos. Entonces ya era asfixiante y la ley viene a regular, dejando espacio para ciertas subidas que de un mínimo del 10%, entonces, bueno, se queda coja. Un poco echa la ley, echa la trampa, ¿no? Claro. Perdonad total. que haga un apunte, por si hay alguna oyenta que no lo sabe. La Lau no es una chica que se llama Laura. Tenemos mucha confianza. Es la ley de arrendamientos urbanos y que habla justo de todos estos Sí. puntos que comentaba Raquel. Sí, mencionaba antes Raquel, algunas de los... O sea, no es tanto hecha la ley como hecha la trampa, sino que la ley está hecha de una manera que sea bastante holgada, o sea, que tenga como fugas y formas de saltársela. Entendemos que esto obedece a una presión, ¿no? Al final esta ley la hace un gobierno que tiene presión por un lado del movimiento de la vivienda, pero por otro lado presión de elementos poderosos que son quienes controlan, ¿no? El capital, mercado inmobiliario, etcétera, etcétera. Entonces, yo me imagino al PSOE diciendo, bueno, no puedo aceptar todas estas cosas porque del otro lado tengo a tal fondo buitre o a tal familia rentista que algo de oxígeno les tengo que dar para que sigan especulando. Y es un poco lo que publicamos en la web del sindicat en el momento que se supo, bueno, que supimos los primeros avances de lo que será la ley, esta que ha anunciado bombo y platillo, es que esta ley va a favorecer que la gente siga especulando. Y la figura fundamental, que además vivimos mucho en Barcelona, es este tema del alquiler de temporada, que no todo el mundo lo conoce, porque conocemos los contratos de alquiler de vivienda normal, ¿no? Que son los que ahora duran 5 y 7 años, y conocemos, por ejemplo, los pisos turísticos, que están regulados a nivel ayuntamiento. Es decir, tú no puedes tener un Airbnb, un piso turístico, si el ayuntamiento no te da una licencia. Pero en cambio está el tema de los alquileres de temporada. El alquiler de temporada significa que si a mí se me acaba el contrato y me tengo que ir porque me echan, me consiguen echar, el propietario puede decidir que en lugar de poner este piso otra vez en alquiler, según la ley de arrendamientos urbanos, lo va a poner hasta 11 meses. Es decir, puede hacer contratos de 3, 4 meses que irá encadenando y cada uno de estos contratos puede elevar el precio, porque está permitido. Entonces, ¿esto qué son? Pues son contratos para gente que viene 3 meses, por ejemplo, un contrato de turismo. O sea, lo que les gusta... Sí, los nómadas digitales, estos que están, bueno, infestando Lisboa, Barcelona, todas estas ciudades que estamos tan hasta arriba de alquiler.
y les encanta eso, venir y tener su vida digital, que al final es nuestro, bueno, es un poco el mercado ha decidido que ese sea el uso que se le da a la vivienda, ¿no? Y entonces al final estamos quitando viviendas que se destinaban al alquiler de vivienda habitual eh, oficialmente para alquileres de temporada. Pero claro, en este caso están utilizando la figura del alquiler de temporada muchas veces para un alquiler de vivienda habitual. O sea, es un fraude de ley. O sea, a mí, por ejemplo, me podrían haber hecho un contrato de temporada y luego me lo amplían. Te lo van ampliando. Te lo Claro, van te lo van renovando. renovando. 11 meses más. 11 meses Esto es ilegal, pero para en el momento en que te lo hacen tienes que probar que te están haciendo ese fraude de ley. Porque a ti te tendrían que hacer como es tu vivienda habitual y tú no eres ni una persona que ha venido a hacer una estancia por estudios, ni has venido unos meses por un trabajo puntual, sino que es tu vivienda habitual, te tendrían que hacer un contrato de 5 años. Durante esos 5 años el precio del contrato no puede aumentar, salvo algunas cosas como el tema del IPC y demás, pero, pero te deberían mantener el precio. Entonces, ¿qué ellos qué te querrán hacer? Pues un contrato de 11 meses, 11 meses, 11 meses, y en esos 11 meses te meten una subida. Bueno, de hecho, o sea, esto es un tema como bastante presente en general en los últimos años y que, bueno, como me gustaría como que habláramos un poco de esto, que no se trata como de demonizar el turismo, que no es nuestro objetivo, sino, bueno, recalcar que las ciudades son las que son, las viviendas que hay son las que hay y evidentemente si la ciudad no ofrece la cantidad suficiente, o sea, que responda a la demanda que hay, pues evidentemente no se puede competir, o sea, no podemos priorizar los pisos turísticos a los pisos de la gente que realmente vive en esta ciudad, porque si no, al final todos nos vamos a vivir fuera de Barcelona, pero venimos aquí a trabajar. Claro. O sea, es como, bueno, Sí, acabas moviendo, te acaban echando, ¿no? de la ciudad donde vives. Y no solo que es que quitar estos alquileres de temporada, no solo es que quiten espacio a un alquiler que podría durar 5 o 7 años, ¿no? Sino que además también inciden en el mercado, en los precios de la vivienda y hacen que aumente todo en bloque. y del Exacto. comercio. Claro, esto ya lo trataremos en algún otro episodio porque, claro, Sí. el impacto que tiene a nivel de ciudad es que, claro, modifica, o sea, exponencialmente, o sea, cómo se hace la vida de barrio, si se mantiene la vida de barrio o directamente se modifica y se convierte en un parque de atracciones turístico, que es lo que nos está pasando en el Sí, de todas maneras, todo ese proceso de gentrificación, que también es un temazo, ¿no? Que seguramente podríamos estar aquí, dedicarle 2 programas o 3, pero también es verdad que no, como dices tú, no, la responsabilidad no es del turista o de quien viene a trabajar aquí y vive en un piso de temporada. Todo eso es un diseño previo y al final lo que se trata es de sacar el máximo rendimiento a un activo financiero que es la vivienda. Entonces al final es una consecuencia. La causa realmente es cuando alguien dice voy a comprar estos bloques de edificios o estos pisos, pero no para vivir yo en ellos, ni para que viva mi familia, ni para que viva una persona. A mí me da igual que viva una persona porque los puedo tener vacíos también, porque son un activo financiero. Entonces los voy a comprar a cierto precio, los voy a vender más alto, o los voy a comprar a cierto precio y les voy a sacar rentabilidad. Esa es la causa de todo mal. Y al final luego también los economistas así más ortodoxos y más liberales que están todo el rato hablando de que lo que hay que hacer es construir más, ¿verdad? Porque es un problema de oferta y demanda. Yo creo que tampoco hace falta discutir si la oferta o la demanda es la explicación o no, porque efectivamente hay una oferta, pero al final esa oferta es los pisos que están disponibles para alquiler, los pisos que están para compra, los pisos que están para Airbnb, pero en definitiva la oferta es los pisos que están disponibles para que la gente viva y los pisos que están para que la gente especule. Entonces al final se reduce la oferta y no hablemos ya de cuando la gente compra pisos para tenerlos vacíos, que ese es Sí, un que temazo. al final están afectando, o sea, están de cierta manera regulando el mercado porque están afectando directamente en cuanto a Sí, ofertas, sí, ¿no? sí. Bueno, sí, ya hablaremos de esto. Claro, claro. Sí, pero un poco... Grandes tenedores. Bueno, Grandes grandes, sí, tenedores. grandes escuchalones. Esto. Sí, pero como que tiene... claro, eso es que el precio de una vivienda, como en una compraventa o de un alquiler, es el precio hipotético mayor que le puedes sacar a esa vivienda como propietario. Y entonces una situación en la que no hay alquiler público prácticamente, en el que no hay ni una regulación de precios efectiva, claro, pues el bloque de alquiler de temporada, claro que tiende como a subir. Y el Airbnb tiende a subir porque el precio de la vivienda es eso, o sea, es cuánto un propietario le puede sacar, o sea, cuánto puede capitalizar las rentas a futuro.
Bueno, joder, como sin ir más allá, mi edificio, o sea, yo vivo de alquiler y todo mi edificio, que son como 14 viviendas, son de un mismo propietario. Y creo que no soy la única, o sea, es un patrón que se repite a menudo, o sea, no estamos hablando de que haya una persona que tenga una segunda residencia, que la gente se alarma mucho como, ay, como me quieren como reprimir y me quieren quitar mi derecho de alquilar el piso de mi abuela, y es como, tío, no. O sea, estamos hablando de gente que tiene edificios enteros en el centro de Barcelona y que, Sí, yo qué sé, seguramente estén en Hawái ahora mismo. En plan, sí, sí. o sea, Sí. Y ni también siquiera una cosa Hawái. que algo que choca mucho cuando, o sea, toda la vida nos han dicho, bueno, creo que a la mayoría, ¿no? Nos dicen, tienes que estudiar mucho y esforzarte, ¿no? Sí, Porque tienes que, el día de mañana tendrás que tener un buen trabajo. Y cuando estás trabajando dices, tienes que esforzarte mucho porque tienes que hacer una carrera profesional, porque en la vida hay que esforzarse, ¿no? La cultura del esfuerzo, la cultura del mérito. Y luego tú llegas y tienes 30 y tantos años o los que sea, y estás viviendo en un piso y a lo mejor estás dedicando la mitad de tus ingresos a pagarle a alguien o más a alguien que no es que tenga muchos pisos, 14 pisos como tu casero o tu casera, porque haya trabajado 14 veces más que tú. O sea, tendrá esos pisos porque ha heredado o bien esos pisos o el capital para comprar esos pisos. Entonces al final es un engaño y es una trampa. Y el rentismo es un poco la figura contra la que, o sea, la que estamos señalando y poniéndole nombres y apellidos, ¿no? Cuando decimos no sé quién está, pues a tu casero le pondríamos nombre y apellidos y diríamos, esta persona está echando a la gente de su bloque o no devuelve las fianzas o... Y ahí es un poco volviendo a lo que hace el sindicat. En tu caso, si tú vienes al sindicat con tu problema personal de... Ven, por cierto, cuando te quieran subir el alquiler o te quieran cobrar alguna cosa o no te reparen, ¿no? La caldera o tal, tú vienes y seguramente una de las cosas que diremos en el sindicat es, vale, como tú vives en un bloque que es una propiedad vertical, lo que tienes que hacer y te podemos ayudar es hablar con todas las vecinas porque seguramente lo que te está pasando a ti le ocurre al resto. Y si sois 14 más el sindicat, pues vamos a forzar a la propiedad a negociar. Más otros edificios seguramente que tengan Claro, ellos, sí, así sí. que... Seguro, porque la gente que tiene pisos usa la rentabilidad de los pisos para comprar más pisos. Claro, sí. Sí, bueno, eso no lo hemos contado, pero lo que básicamente, o sea, hacemos desde el principio del sindicat es, llega alguien y hay como 3 pasos fundamentales que hay que seguir desde el principio, que es investigar la propiedad. Es decir, tu bloque es el mismo propietario, todo, y nos sorprende, o sea, os sorprendería los casos en los que sí, que son muchísimos. O sea, Claro, ese sí, tema del pequeño propietario siempre, nosotros llegan muchísimos casos a la asamblea que son grandes propietarios. Investigar la propiedad, organizarte con el resto de vecinos, y eso es una cosa a la que no estamos acostumbrados a hacer y que vemos en el sindicato que funciona muy bien, y con esa unión y organización con el resto de vecinos de tu mismo bloque y del resto de bloques que posiblemente tenga tu propietario si tiene un bloque, plantear una negociación con la propiedad. O sea, abrir negociación con la propiedad, que cuando es un caso no suele hacerte caso. O sea, cuando eres tú sola que le dices, mira, es que no te puedo pagar tanto, quiero que me hagas alquiler, no suele hacerte caso, pero en una situación en la que en la que se está jugando las rentas de muchas familias, porque imagínate que conseguís organizaros y hacer una huelga, o sea, en un caso en el que estáis organizados, claro, los propietarios se sientan a negociar. Entonces es un poco la acción sindical que hacemos nosotros. Súper necesaria. En los tiempos que corren, tal y como has contado, la situación actual del mercado. Vale, y yo ahora quería comentar un poco, a ver si nos podéis explicar el tema de la regulación, de la nueva ley, ¿no? O sea, por lo que yo sé, va a haber... hay diferentes maneras de regular, ¿no? Hay otros países europeos que tienen una gran cantidad de vivienda social y eso hace que el propio mercado se regule. En nuestro caso, no es así, en Barcelona tiene un 1%. Antiguamente, con la ley catalana, tenía el índice de referencia. Ahora, con esta ley, ¿qué propone esta ley para frenar o contener esta subida de precios? Sí, bueno, cuidado, yo creo que lo de que el mercado se autorregula está por ver, ¿eh? Porque en realidad hay una contradicción. Es lo que, por eso en el sindicat, o sea, hay gente que puede pensar, bueno, en el sindicat estamos por cambiar la ley y cuando la ley esté cambiada ya todo esté tal, pues desmantelamos el sindicat, nos vamos a nuestra casa porque ya se ha solucionado el problema. Pero en el sistema económico en el que vivimos hay una contradicción que nunca va a desaparecer. Es que mientras exista el capitalismo y mientras el capitalismo tenga rienda suelta para invertir en vivienda, hay una contradicción. Esto es un valor de mercado, como decía el Ábalos. La vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado.
Ahí está el problema. Entonces, que si es las dos cosas, ya sabemos quién va a ganar. Entonces, claro, hace falta regulación. Como igual que hay un salario mínimo, pues hay salario mínimo y no puedes bajar de ahí, pues hay un precio máximo de alquiler, porque el alquiler es algo básico. Y la estructura un poco es... En cuanto a estructura, yo por lo que he visto, o sea, no somos tampoco ni siquiera la gente experta en el tema de ley dentro del sindicato, pero bueno, una estructura peor hecha y con más agujeros, pero parecida, digamos que se pueden regular, o sea, devuelve, es curioso esto, porque claro, la ley catalana cae por un tema de inconstitucionalidad, pero bueno, por competencias, porque ahora se están devolviendo como a las comunidades autónomas la Sí. capacidad de declarar esas zonas tensas. Sí, y hay una cosa que es importante también, que es que el Tribunal Constitucional tumbó la ley catalana diciendo que no se metía a valorar si la ley era inconstitucional porque tocaba la propiedad privada. Ahí el Constitucional no se mojó y dijo, no, esto es inconstitucional porque Cataluña no puede regular alquiler. Y ya lo otro no me meto. Pero ahora justamente lo que hacen es tirar la pelota a otro tejado, que es exacto. justo lo que os quería preguntar ahora, de cómo se declara una zona tensionada, porque claro, Temazo. en plan, es una tómbola, de repente te toca, pues yo qué sé, la cola en el ayuntamiento, te toca Almeida, o sea, o por comunidades autónomas, o... Claro, no sabemos cómo se va a articular, ¿no? Y a nivel autonómico más bien sería... Sí, bueno, alguna información, o sea, sería a nivel autonómico o municipal. En principio, yo creo que podría ser que los municipios acreditan que tiene un 30%, o sea, como que lo que la media de las familias gastan en alquiler más suministros, pues es más de un 30%, o que ha subido más de un tanto por ciento, creo que es el 3 del IPC acumulado, bueno, alguna de estas requisitos, ¿no? requisitos, y entonces los municipios o las comunidades autónomas declararían zonas tensionadas y en esas zonas se regularía en base a si eres gran o pequeño tenedor. Esta es la otra diferencia con la ley catalana, que la ha regulado en todo caso, y en el caso de esta ley no. Sí, cambia, sí, efectivamente cambia lo que es un gran tenedor, o sea, propone la posibilidad a las comunidades autónomas de que ya no sea de 10 en el caso del Estado español o de 5, o sea, o de 15 como en Cataluña, sino que pasa a ser 5. Y bueno, y la diferencia con la catalana era que en el caso de Catalana, tanto grandes como pequeños propietarios tenía que en un nuevo contrato pasar, o sea, el precio del nuevo contrato no sería superior a A, el índice de precios, o B, el precio del anterior contrato. Y en este caso, pues es que los grandes propietarios tendrían que pasar al índice de precios y en el resto de casos al anterior contrato. O sea, tendería a bajar, o sea, tenderías a mantenerse el precio y en la catalana tendría a bajar un poco y en esta no. Sí. Y por ejemplo, o sea, perdón, claro, en el caso de mercados que sí que están tensionados, como el de Madrid, en el cual se está declarando que no son mercados tensionados, el Tribunal Constitucional tendría la potestad de decir, oye, en plan, ojo, aquí estáis... Yo entiendo que, bueno, no sé si el Constitucional de oficio puede coger. Yo entiendo que no. O sea, entiendo que ahí es un aliciente para que se haga presión a nivel Madrid, ¿no? Y que el movimiento de vivienda de Madrid y los sindicatos de Madrid hagan presión. Las yugateras de Madrid. El sindicato de inquilinas, el sindicato de inquilinas y la, bueno, la asamblea de vivienda, la PA, pues hagan presión para que se declaren las áreas tensionadas, porque hasta que no lo hace el gobierno, la administración, no se puede activar. Y eso te pone, o sea, en el momento que se activa, pongamos que se ha activado la regulación en un territorio determinado, ¿vale? En Cataluña o en Madrid o en Galicia o donde sea. Entonces ahí, cuando tú tienes una regulación, necesitas esos mecanismos que comentaba Raquel, ¿no? ¿Cómo regulas el precio del alquiler? ¿Qué dices? ¿Que todos los alquileres valen 100 euros o en función de algo? Entonces, esos mecanismos que utilizaba la regulación catalana y que en medio utiliza, lo que parece que en medio utiliza la ley que parece que va a salir, es dos elementos. Uno es el contrato anterior, ¿no? Y otro es un índice estadístico de precios de algún tipo. El tema del contrato anterior, hay una dificultad añadida en el caso de lo que parece que van a sacar, y es que cuando había una regulación catalana, o sea, cuando había una regulación en Cataluña, había una obligación tanto en los anuncios de pisos
como en el contrato que tú firmabas de poner cuál era el precio del contrato anterior. O si el piso no había sido alquilado en los últimos 5 años. Entonces te ponían una cláusula. Si conocéis a alguien que haya firmado un contrato en Cataluña entre el 2020 y el 2022 en un área tensionada, su contrato indicaba 3 cosas. Por ejemplo, podía indicar que nadie ha vivido en este piso de alquiler en los últimos 5 años, con lo cual no hay contrato anterior que te fuerce a regular, que a veces se lo inventan. Y eso me ha pasado a mí, que te han dicho que no y luego investigas, consigues el teléfono de la persona que vivía y entonces eso se puede perseguir. Otra cosa que te pueden poner es cuál es el índice para el piso en el que estás y al final bueno, en el momento en que hay una regulación, en el momento en que había una regulación catalana te obligaban a poner esta información, tanto en los anuncios como en el contrato. Entonces era todo transparente. Con lo que parece que van a sacar, ahí ya nos encontramos con la primera dificultad, que es que no está tan clara esta obligación, no parece que lo hayan dicho, con lo cual si tú eres inquilina de un nuevo piso, te va a resultar un poco más difícil saber el contrato anterior. Es decir, tú puedes investigar, que es lo que hacemos también, enterarte de quién vivía aquí antes, decirle que te enseñe su contrato. Eso se puede hacer, o sea, al final con hablar con una vecina, un vecino y que conseguir el contacto, eso se puede hacer. Y claro, en ese momento pues podrás alegar que se han saltado la ley, pero es un proceso mucho más complicado a que si ellos tuviesen que, por ejemplo, aquí en Cataluña tienes que indicar en el Incasol, en el Institut Català del Sol, tienes que depositar la fianza y ahí queda registrado cuál es el precio del contrato. Entonces tú llamabas aquí al Incasol o mandabas un correo y ellos te decían, pues el precio del contrato anterior era este. Aquí ha quedado un poco en el aire. Entonces ya tienes un primer grandes cucharones. Ahí se te cuela la especulación. Y la otra cuestión es el índice. Claro, en Cataluña desde 2019, si no me equivoco, tenemos un índice que hace la Agencia Catalana de Habitatge. Que tú tienes un buscador, un formulario en el que tú pones una serie de datos y te dice cuál es el metro cuadrado medio para el piso de tus características. Entonces ya ese trabajo ya se ha hecho. A nivel estatal creo que se publicó una cosa parecida que salió hace un año y medio. Pero es como que esa parte de regulación, esos mecanismos que hablábamos, que son por una parte el índice y por otra parte el contrato anterior, han quedado como menos especificados. Al especificarlo menos es más fácil que la gente no entienda la ley y ve que los otros se la salten, ¿vale? Y ese es el tema. Y en cuanto a lo de los grandes tenedores y pequeños tenedores, aquí lo que han dicho es básicamente, si eres un pequeño tenedor, no te afecta el tema del índice, solo te afecta lo del contrato anterior. Ese es un poco el problema principal. Y pequeño tenedor sería hasta 5. Sí, fíjate tú, una persona totalmente vulnerable. O sea, si tú coges el alquiler medio que hay en Barcelona, que será de 1.100 euros o 1.200, y una persona que tiene 5 pisos, que cobra 5.000 de rentas, que seguramente pagará muchos menos impuestos que si los cobrase como sueldo, como salario. O sea, esa persona puede subirte el alquiler. O sea, perdón, esa persona no está obligada a bajarte el alquiler a un índice. Eso es lo que nos están diciendo que va a pasar. Sí, eso parece. Bueno, mis caseros, 15.000 pavos de mi edificio. Sí, claro. Claro. En plan, 20.000 de otro. Venga. Sí, mi casera también tiene todo el edificio. Nuestro salario pues, anual, sí. en un mes, Ya. la mensualidad. Y luego, meritocracia. Total. De los cojones, sí. Y luego que no te aceptan tampoco los avales. Sí, bueno, en plan, quiero un unicornio rosa, quiero 3 meses de antelación, uno de honorario. Y que cobres 5 euros al mes. Claro, que Bueno, cobres como mínimo. Yo Bueno, no debería decirlo aquí igual, pero... Es que, o sea, te pide requisitos. No seas bromista, que eso es ilegal. No, pero por ejemplo, si eres madre soltera, persona autónoma, si tu piel es un poco oscura, Sí, sí. ¿sabes? O sea, realmente... Si tu nombre no es María, como es tu nombre Picasso. no es- Sí, sí, sí. Ah, Es Marwa, o sea, maldito Igual, vocal. sí. Sí, sí. Pues es otro temazo. O sea, yo ahora estoy estudiando en la universidad y es un máster que viene un montón de gente de Latinoamérica. Y justo tratamos este tema, ¿no? Hablándolo con ellos, no les daban piso por ningún lado. Sí. A mí me ha pasado y a un montón de amigas también de Marruecos como que te digan, no, en plan, lo acabamos de alquilar, llamar a la mañana siguiente desde otro número y así, cuando quieras vamos a verlo. Pero como una cosa sistemática, como no es un caso aislado, sino que sistemáticamente la gente hace esto.
O sea, otra traba más, o sea, Total. en el drama como que es encontrar vivienda, pues hay gente con más facilidades que otras, desde luego. Bueno, ahora que dices las Las inmobiliarias, sí. inmobiliarias, sí. Creo que yo soy una persona bastante riallera, como se dice aquí en Cataluña. Creo que no odio nada, excepto las inmobiliarias, ¿verdad? No soporto las inmobiliarias. Sobre todo si se hacen llamar Real Estate Company. Real Es estate. terrible. Sí. Por lo que sabemos, hay una parte muy buena que tiene esta ley que sí que deja clara, que a ver si nos la podéis explicar un poco. Sí, ¿lo explicas tú? Sí, hasta ahora el propietario tenía que pagar los servicios de la inmobiliaria, que claramente son un servicio para la propiedad, solo si era persona jurídica por la LAU. Y ahora parece que no volveremos a pagar honorarios de las propiedades de las Quiero inmobiliarias. viajar en el tiempo y despagar todos esos meses perdidos Sí. que he invertido. O sea, para que quede claro, nos referimos a los míticos honorarios. Sí, Que la claro. gente, bueno, se llaman honorarios, puede que tenga otro nombre. Sí, Es una cosa que existe, normalmente, o una mensualidad. Una mensualidad, sí. sí, que muchas veces, o sea, yo creo que ese es uno de los aspectos más garantistas que tiene la ley, ¿no? Porque o sea, así como hay otros aspectos que decimos, bueno, esta regulación funcionará, no funcionará, aquí te están directamente diciendo, esto no se puede hacer. Igual que hay otros aspectos como prohibición de determinados tipos de desahucios que, bueno, son aspectos garantistas que sí que nos dan... Aquí hay que tener cuidado porque yo no lo celebraría demasiado. O sea, es que con esto... ¿por qué? ¿Por qué? Porque ahí sí que diría lo que has dicho tú de echar la ley, echar la trampa. Es decir, no me creo que las inmobiliarias, las 5.000, no sé cuántas inmobiliarias hay en Barcelona, pero yo una vez leí que había No sé, muchas. en cada esquina hay una Vale. inmobiliaria. Pensad cuánto dinero cuántos cientos de millones de euros se estaban yendo cada vez que la gente firmaba un contrato de alquiler. Pues si el alquiler medio es de 1.000 y pico euros y esta gente paga un 10% de la anualidad masiva, ¿y cuántos contratos se firman al mes? Muchos. Entonces estamos como... O sea, esta ley lo que está haciendo es cerrar una fuente de ingresos de la inmobiliaria. Porque es verdad que se los pueden pedir a la propiedad, pero la propiedad no está en la misma posición. Es decir, cuando vosotras vais a ver un piso, te dicen, tienes que pagar 2.000 euros para entrar por los honorarios. Tú dices, mira, me parece abusivo y te dirán, vale, pues no los pagues y ya los pagará otro. Personas en la puerta. Entonces es una especie de, bueno, es una extorsión Bueno, legal. extorsión Es una total. extorsión legal, no podemos decir que sea una extorsión, porque una extorsión es un delito, ¿no? Pero como si lo fuese, ¿no? Pero al final es eso. Entonces, claro, seguramente no van a cobrar tanto dinero como cobraban antes, porque no hay nadie desesperado por entrar en un piso. La propiedad puede escoger inmobiliaria, ¿no? Entonces al final... Y claro, yo no me creo que lo vayan a obedecer. Y por eso es muy importante la acción sindical. Por eso es importante estar en el movimiento de la vivienda, afiliarse al sindicato, venir a, pues eso, iremos, seguramente una de las cosas que haremos será pues rondas informativas, pasar como cuando se hacen piquetes, ¿no? De las huelgas, pues nosotros iremos a ver a las inmobiliarias a informarles, ¿no? Y decirles, hey, que ya no podéis pagar honorarios, o sea, ya no podéis cobrar honorarios de los inquilinos. Claro, pues parece una acción súper efectiva. Pero claro, yo no me había planteado, al leer esto, no me había planteado que no lo iban a hacer directamente. Yo entiendo que no, pero bueno, siempre hay alguno que... Somos Claro. súper inocentes. No vamos a pensar mal de las inmobiliarias, ¿verdad? Que nunca harían nada que fuese en su beneficio económico. Como, joder, en plan, para una cosa. No, es una buena noticia. Es una buena noticia, pero creo que las leyes sirven para que podamos apretar. O sea, Sí. sirven para que salgamos a la calle, para que nos organicemos. Las leyes mágicamente no solucionan nada. Y una pregunta, ¿soy la única que todas las semanas tengo que quitar como 3 cartas del buzón que me invitan a visitar mi piso porque lo quieren comprar? Que no es mi piso claramente, o sea, es de alquiler. Todas las semanas tengo, pues esto, inmobiliarias de peña que quiere comprar el piso. Bueno, y está claro, en plan de todos los buzones, el suelo del portal de peña, o ya sea propietarios en plan privados, Sí. o sea, personas o inmobiliarias que nos están dejando notas todas las putas semanas. Y es como, tío, que no me quiero ir de mi casa. Bueno, es que sigue siendo un negocio de puta madre. Pero sí es muy fuerte, o sea, está como totalmente asentado, como, bueno, esto es, o sea, el mejor producto que hay ahora mismo en la ciudad. Muy Claro. rentable parece. Sí, Claro. Fuerte.
Sí, sí. Y yo quería preguntar una cosa. Esto que dicen, bueno, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y lo que habéis dicho antes de que la ley existe, pero no se aplica. Bueno, en relación a esto, ¿no? Eh, ¿Hay algún caso de leyes que complementen a la ley de vivienda o a la ley de arrendamientos urbanos que no se estén utilizando, que todo el mundo que los grandes tenedores se la estén pasando por el forro? ¿Existen? ¿Y cómo la administración ahí actúa? ¿Sabéis un poco? Bueno, mira, para empezar te voy a poner un ejemplo, no de ley, pero como de el sindicato, o sea, con el conflicto, por ejemplo, de rentas que se están organizando para la devolución. Bueno, es una peña que son un montón de bloques de la familia Moneo Pallés y que tiene una inmobiliaria también. Y resulta que a toda la gente que vive en estos bloques les han cobrado Honorarios. los honorarios ilegalmente. Porque el propietario son empresas de la misma familia. Claro, cuando son empresas no se puede. Hasta ahora ya no se podía. Desde el 2019 ya era ilegal. Sí. Buah, y entonces, claro, esto se puede recurrir si te enteras posteriormente de que esto ya estaba activo, ¿no? Se puede hacer muchas cosas. La primera y más útil es ir al sindicato y organizarte con el resto de vecinos. Eso lo tenemos apuntado Claro, ya. pero ¿Qué es- vamos a hacer mañana? Claro, es eso lo que estamos haciendo. O sea, básicamente se están organizando con el sindicato los bloques de rentas y hay una negociación abierta con la propiedad que, bueno, pues ha decidido negociar porque, claro, es que son muchas familias y muchos bloques organizados. Entonces esa es la máxima garantía, contestando un poco vulneraciones de las leyes por parte de la propiedad, aún siendo las leyes beneficiarias para ellos, las hay y las habrá sistemáticamente porque funciona así. Otro caso es, por ejemplo, la 24/2015. O sea, sí que en Cataluña hay algunas leyes que podría parecer que, bueno, que estamos en una situación más protegida, por ejemplo, que en otras partes del Estado, pero con esta ley que es la 24/2015, que digamos que una familia inquilina en situación de vulnerabilidad residencial acreditada por parte de Servei Social se hace en determinados casos, si está viviendo en un piso de un gran propietario, este gran propietario debería de ofrecerle un alquiler social. ¿Vale? Pues nosotros tenemos casos de conflictos que se hacen eternos porque la propiedad no llega a ofrecer este alquiler social, aunque haya una ley que lo esté regulando así y que sea así, y pues pasa sistemáticamente y solo la presión, la organización puede sacarte de esa encrucijada. Muy bien. Hay que estar concienciada. Básicamente. O sea, la solución es estar concienciada. Y organizada más, mejor organizada y luego O sea, ya conciencia. En el caso de Rentaz es un ejemplo claro bueno, varias personas afectadas vinieron al sindicat, les había pasado esto, investigando un poco, rascando un poco, vimos, ostras, es que esta empresa es parte de un entramado empresarial, de una familia que tiene más de 30 bloques de pisos en Barcelona, más de 500 pisos, y está haciendo esto por sistema. Entonces, hace cosa de un mes y medio, 2 meses, hicimos como una batida por toda Barcelona y con mucha gente, pues nos fuimos a los 30 bloques a hablar con todas las vecinas que pudiésemos en un fin de semana. Entonces vinimos aquí al Carmel, fuimos por toda Barcelona, por todos los bloques repartiendo información y convocando a una asamblea. En esa primera asamblea vinieron 120 personas, fue brutal. Pero de repente aparecen 120 personas que no se conocen entre sí, pero que al final comparten un mismo problema. No solo uno, porque al final estamos hablando de los pisos están en muy mal estado, no reparan nada, han cobrado estos honorarios ilegales, muchas cosas. Entonces, en cuestión de semanas, se organiza una movilización, se organiza una rueda de prensa, porque realmente a un entramado empresarial tú le puedes hacer daño con su imagen pública. Entonces, saliendo por la tele y diciendo que esta familia y este entramado de empresas están haciendo cosas ilegales cuando las están haciendo, es una herramienta que te puede dar el sindicato, que por ti sola, o sea, tú podrías poner una demanda. Entonces te vas a juicio, pero te vas a juicio contra una empresa que ingresa miles de millones. Entonces ellos tendrán muchas más herramientas legales, ¿no?, para alargar el juicio, declararse insolventes, vete tú a saber. Entonces es un ejemplo, ¿no?, de organizarse colectivamente, pues cuando la ley es un poco pocha o no hay no hay mecanismo para hacerla efectiva, pues apretar, ¿no? Y apretar de forma colectiva. Muy bien. Qué bonito. Bueno, de todas formas, o sea,
quería comentar que, claro, ahora mismo estamos hablando de lo que conocemos y lo que tenemos más a mano, pero hay otros referentes más allá de las fronteras y más allá de nuestras ciudades. Hay varios, de hecho, varios ejemplos, y a mí me gustaría comentar un poco el caso de Viena, que además es una ciudad preciosa, carísima, pero que justamente a nivel de vivienda lo ha hecho de puta madre todo el tiempo y que, por ejemplo, el hecho de que el ayuntamiento haya facilitado, bueno, que sea propietario de la mayor parte de las viviendas que se están ofreciendo, hace que la regulación del mercado no quede en manos de especuladores, sino que, claro, al tener, pues, no sé qué era, 40% creo de las viviendas en alquiler en Viena, pues todas eran del ayuntamiento. Entonces, claro, o sea, es otra forma de controlar pues los precios del alquiler y aparte, o sea, me gustaría comentar como una cosa que me parece súper positiva, que normalmente aquí, pues todavía, o sea, ahora empezamos a trabajarla, el tema de la vivienda social, nuevos modelos de vivienda, nuevos modelos de bloques de vivienda, y allí optan mucho como por hacer como muchas tipologías dentro de un mismo edificio, de manera que eso sea atractivo para todo tipo de familias, que no necesariamente sean familias de rentas más bajas. Entonces, claro, en plan, son de calidad exquisita, igual que cualquier otro edificio, y así como evitan como la segregación por clases sociales, como estigmatizar según qué edificios, según qué barrios. Y bueno, claro, además está como distribuido por toda la ciudad, o sea, no es bueno, me voy a tomar por culo fuera de Barcelona a construir, pues no sé, un polígono de viviendas que al final se va a convertir en gueto porque no tiene otra cosa, en plan, más allá de la vivienda, que es como una ciudad dormitorio y tal. Y bueno, o sea, Viena es un buen ejemplo porque, bueno, llevan más o sea, de un siglo con este modelo, pero hay otros modelos como el alemán, el suizo. Bueno, Sí, que se puede, o sea, si se quiere, se puede conseguir hacer O esto. sea, cualquier modelo seguramente sea un poco Sí, mejor o mucho mejor que lo que hay aquí, que sí, básicamente es un menos de un 2 o 1% de vivienda pública. claro. Porque, claro, es eso, es lo que habéis dicho al principio, ¿no? Desde los años 50 se ha dicho aquí somos un país de propietarios, todo el mundo con una vivienda en propiedad, hay que Los comprar. tenedores. sí, Así estamos. Y la realidad es que, bueno, durante una época eso ha ido cambiando y las crisis han ido erosionándolo, ¿no? Pero sí que es verdad que el modelo, o sea, aquí se dice que la solución sería hay que construir, ¿no? Lo que decíamos antes. Se Sí, dice hay que construir y hay que hacer vivienda social. Pero al ritmo en que se construye en vivienda social, y nosotros habíamos hecho el cálculo y lo hemos comentado alguna vez en medios, que si tenemos que esperar a que tengamos el nivel de vivienda social que tiene Viena, a lo mejor tenemos que esperar 600 años. no, Ostras. o sea, literal, claro, y por eso Claro. se están haciendo como estas medidas paliativas de dar subsidios, de dar pequeñas ayudas, Claro, los bonos. porque, ayudas claro, que alquiler, tal. no es una solución definitiva, evidentemente, son pequeñas partes que se están haciendo, pero bueno, hay que encontrar alguna forma de solucionar esto que no sea, pues, esperarte, pues, mínimo 2 años o 3 años en que se construya un nuevo edificio. Aparte de que las listas de espera van creciendo, o sea, no es una cosa que vaya disminuyendo, sino que va aumentando exponencialmente, porque claro, la gente cada vez menos se puede permitir un alquiler normal. Mm. Y mientras tanto, pues nos está ofreciendo nueva vivienda. Mm. Pero Claro, o sea, por también contaros, o sea, el modelo de HPO, o sea, de vivienda de protección oficial española es patético, o sea, sí, y por ejemplo ahora se están organizando con el sindicato muchos bloques de la Caixa. Claro, es un modelo que, para empezar, o sea, se plantea con ayudas públicas, gestión privada en casos y que caduca. O sea, es una Claro. vivienda como... Tiene una duración ilimitada, ¿no? Sí, ¿Esta duración viene pactada en algún sitio o es un acuerdo que se hace, viene por un decreto? con la administración, sí, hay pero promociones de para vivienda. una, o sea, para una misma persona, o sea, si yo estoy en el contrato, ¿a mí también me caduca o es caduca en la siguiente persona que venga? O sea, Caduca lo que son las mis promociones. hijos. Pero No, tengo no, o hijos. sea, no es una vivienda, o sea, no son contratos indefinidos. Ah, vale, vale. Pero sí que es verdad. A ver, pongámonos en situación. Imaginaos, el Ayuntamiento de Sitges hace, pues no sé, hace unas décadas, hace 20 años,
tiene un suelo público y dice necesito hacer vivienda pública o quiero hacer vivienda pública, mejor dicho, ¿vale? Por el aliciente que sea. Entonces habla con la Caixa y le regala el suelo público que tiene y la Caixa se pone a construir promociones de HPO y además con, un poco subvencionadas también por la Generalitat o por las administraciones. Es decir, te doy el suelo gratis, te doy ayudas, porque claro, la Caixa, pobres, necesitan ayudas, y yo construyo promociones. Y entonces, Ya pueden especular libremente. entonces lo que hacen es esas promociones y la administración les dice, bueno, pero estas promociones tienen que ser de vivienda protegida, ¿no? Entonces son precios más bajos y para acceder pues hay una especie de sorteo. Tú tienes que, ¿no? Tienes que presentarte y te asignan una vivienda pública. Entonces la gente muy feliz porque me han asignado una vivienda pública. Ahora, pasan los años y se empiezan a ver cosas. Primero, efectivamente, el suelo, las viviendas dejan de ser públicas o reguladas y pasan al mercado libre, con lo cual el precio se incrementa, con lo cual le has regalado pisos. Esto es o sea, me parece fuertísimo. Sí, es muy fuerte. Yo tenía antes apuntado los números porque en la campaña de Destapem la obra social, que es la campaña que han montado los vecinos de la Caixa, explican que entre 1960 y 2021 se han construido más de 580.000 pisos de HPO, de los cuales a día de hoy quedan 72.000. O sea, de casi 600.000 quedan cerca de 70.000, porque ya han ido perdiendo su condición de vivienda protegida. Pero si miras a 2030... es que van a quedar la mitad, van a quedar 36.000. Entonces no es que no tengamos vivienda pública, es que va desapareciendo, se va evaporando. Junto a eso, claro, o sea, el precio te va a subir. Pero luego cosas que se habían pactado, como por ejemplo, mucha gente se metía en una promoción de estas porque le habían asegurado que al cabo de 10 años tendrían una opción a compra. Vale, tú te metes aquí y el día de mañana te daré la opción a compra. Y entonces esa opción ha desaparecido misteriosamente los contratos. Las reparaciones no las hacen, les obliga a la Caixa a contratar seguros de impago, a pagar gastos de mantenimiento extras y todo tipo de agravios. Entonces por eso hace poco pues se ha hecho una manifestación en Sitges, han venido muchas personas de toda Cataluña y hay una campaña que se organiza en torno a esto, para parar las expulsiones y también para denunciar lo que se ha hecho con el suelo público. Bueno, es que, o sea, me parece increíble. O sea, yo no tenía constancia yo de estos datos, ni de que se pudiera perder como la categoría de vivienda de protección Una oficial. vergüenza. O sea, Sí, me menos parece gravísimo. Claro, porque entonces a esta gente se le acaba el contrato, deja de ser vivienda de protección oficial y te pueden echar de Claro. Y que de tía, tu o sea, vivienda. que entidades colosales como la Sí. puta Caixa, o sea, Gran tenedor. grandes tenedores, en plan, claro, están financiando sus proyectos en plan, o sea, con una mirada proyectada hacia el futuro de, en plan, bueno, de que se lo paguemos entre todas, ¿no? Al final. Desde luego es un chollo. Hay gente- sí, Somos se la unas pringadas también. También somos un poco pringadas. Claro. Bueno, pues, oye, yo creo que ha sido súper productiva esta charla. Muchísimas gracias por venir. Y a Yo vosotras. salgo mucho más informada y... Sí. Vamos a ir, la semana que viene estamos ahí. ¿Ah, sí? ¿Quieres indicar? Venga, nos fijaremos. Sí. Pues nada, Muchas Pues gracias y suerte con el podcast. Pues muchas gracias. muy bien. ¡Ya está! Look at us last night. Look at us last night. Bien. Look at us last night. Sí, ¿sabes de lo que hemos hablado? Que And no I hemos forget. comentado? La I didn't learn. La afiliación. I lost En control. ningún momento hemos Got hablado. down away. Hay que afiliarse al Lost sindicato. in my dream. Call us all day. I didn't fight. I didn't learn. And I forget. I didn't learn. I lost control. Got time to waste. Lost in my dream. Got lost all day.